Bienvenidos al aula virtual. Continuando con el tema de la nefrona como unidad funcional, nos corresponde revisar en este tema acerca del sistema tubular. Les habla la profesora Siquio Navarro. En agenda, entonces, desarrollaremos las generalidades del sistema tubular en sus diferentes segmentos: túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y finalmente el túbulo colector. En relación a las generalidades, recordemos que cuando hablábamos de la nefrona decíamos que era una unidad funcional conformada por un sistema de capilares y un sistema de túbulos. Este sistema de túbulos tiene su génesis a partir de la cápsula de Bowman, la cual es la que recibe ese ultrafiltrado del glomérulo, el cual en su travesía por el sistema de túbulos finalmente va a dar origen a esa orina que se logra excretar al exterior del organismo. Es importante recalcar que este sistema tubular va a tener dos fronteras: una frontera medial que da hacia la luz de dicho túbulo, la cual recibe ese ultrafiltrado de los capilares glomerulares, en donde vamos a recibir tanto solutos como agua. Estos solutos y agua, a través de diferentes mecanismos, como son el mecanismo de reabsorción y secreción, pueden abandonar o pueden incorporarse nuevamente a la luz del túbulo a través de diferentes mecanismos ya conocidos por nosotros, como son el de la difusión pasiva, el de la difusión activa o facilitada, primaria o secundaria, la ósmosis y eh, finalmente el mecanismo per se de filtración. Acá lo podemos ver un poquito más gráfico. Fíjense que en la nefrona tenemos entonces el sistema de los capilares glomerulares, que posteriormente se transforman en capilares peritubulares, que van a estar acompañando en todo lo largo de su trayecto al sistema tubular, que comienza con la cápsula de Bowman, se continúa con el túbulo proximal, posteriormente con el asa de Henle, luego el túbulo distal y finalmente se culmina su trayectoria con el túbulo colector y la excreción final de la orina. Fíjense que en cada segmento hay un mecanismo en particular. Por ejemplo, a nivel de la cápsula de Bowman vamos a tener el mecanismo de filtración, ¿verdad? Ese ultrafiltrado de plasma que cae en la cápsula de Bowman y que en su recorrido por el túbulo proximal va a desarrollar fenómenos de reabsorción y fenómenos de secreción. Fenómenos de reabsorción desde la luz de los túbulos a los capilares peritubulares, o fenómenos de secreción desde los capilares peritubulares hacia la luz de los túbulos. En el caso del asa de Henle, vamos a ver que predominantemente van a haber fenómenos de reabsorción, bien sea a favor de agua, bien sea a favor de solutos, en sus diferentes asas. En el túbulo distal también vamos a tener fenómenos de reabsorción y de secreción, al igual que en el túbulo colector. Hablemos entonces de cada uno de estos segmentos. En primer lugar, haremos una breve descripción de lo que son las principales características del túbulo proximal. Como veremos, es un túbulo caracterizado por una función reabsortiva de manera predominante, tanto de líquidos como nutrientes. Y dentro de los solutos, los más importantes a reabsorberse van a ser el bicarbonato, el cual se reabsorbe en un 80%, específicamente en la segunda porción del túbulo proximal. Esta función reabsortiva se da gracias a la presencia de células con borde en cepillo que son ricas en mitocondria. Un segundo soluto que se reabsorbe de manera considerable es el sodio, en un porcentaje del 65%. Y algo interesante del sodio es que él es la principal fuerza impulsora en el proceso de reabsorción por diferentes mecanismos: difusión facilitada, cotransporte activo, primario o secundario, o contratransporte. Gracias a la presencia del sodio,
vamos a ver que se puede dar el cotransporte de glucosa, de aminoácidos, de fosfato, y que se puede dar el antiporte o contratransporte de los hidrogeniones. Es decir, se reabsorbe sodio y se secreta hacia la luz del túbulo hidrogeniones. Otro elemento importante en el túbulo proximal va a ser la presencia de las bombas de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, las cuales van a tener como función principal mantener el gradiente de sodio para que éste se pueda reabsorber con facilidad a favor de su gradiente de concentración. Desde el punto de vista de la secreción, veremos que en este túbulo proximal vamos a tener secreción de un cierto porcentaje de sales biliares, oxalato, amonio, urato, catecolaminas, fármacos o toxinas que sean necesarios eliminar e hidrogeniones. Entonces, en este túbulo proximal, si lo queremos ver de una manera más gráfica, fíjense que, como lo habíamos mencionado, el 65% del sodio se reabsorbe en el túbulo proximal acompañado de todos estos solutos, principalmente con cotransporte de glucosa, aminoácido fosfato. Y por otra parte, se va a encargar de favorecer la secreción de hidrogeniones a la luz para que estos puedan ser eliminados en la orina. Hay una relación bien importante que deben conocer y es la relación FTP, que significa la concentración que hay de una determinada sustancia en la luz tubular y en el plasma. Una relación FTP igual a 1 me dice que esa sustancia se encuentra en igual concentración tanto en el plasma como en la luz del túbulo. Y uno de los solutos que tienen esta característica de manera primordial va a ser el sodio. ¿Ok? El sodio a nivel del túbulo proximal va a tener una reabsorción isosmótica, se reabsorbe en la misma cantidad de sodio que de agua. Por lo tanto, las concentraciones prácticamente de este soluto se mantiene igual en su paso a todo lo largo del túbulo proximal. En el caso de aquellas sustancias que tengan una relación FTP por debajo de 1, fíjense ustedes lo que ocurre. Su concentración dentro del túbulo va disminuyendo en la medida que éste va cumpliendo su paso a todo lo largo del túbulo proximal. Como ya lo habíamos mencionado, el bicarbonato a este nivel se reabsorbe en un 80%. Y fíjense lo que ocurre con la glucosa y los aminoácidos. Ya prácticamente al final de su recorrido por el túbulo proximal, su concentración es nula dentro del túbulo. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha reabsorbido en un 90 a 100%. Y por el contrario, aquellas sustancias que tienen una FTP mayor a 1, quiere decir que su concentración en el túbulo es mayor que en el plasma, lo que quiere decir que ha habido un cierto grado de secreción. Esa pudiera ser una de las explicaciones y es lo que ocurre con sustancias como la urea y la creatinina. Otra explicación lógica del por qué estas sustancias están más concentradas en la luz del túbulo que en el plasma es porque en el proceso de reabsorción se reabsorbió más agua que ese soluto en particular. Y eso explicaría por qué su concentración dentro de la luz tubular es mayor. Entonces, fíjense, viendo con detalle cada uno de los mecanismos que se desarrollan acá en la primera porción, entonces vamos a tener por excelencia la absorción en cotransporte con el sodio de la glucosa, los aminoácidos y el fosfato. Esta absorción de glucosa y aminoácidos va a estar favorecida por la presencia de las bombas sodio-potasio ATPasas vasolaterales que van a mantener las concentraciones de sodio bajas dentro de las células tubulares para que efectivamente el sodio, que va a estar más concentrado en la luz, pueda pasar. Y al pasar el sodio, arrastrar la glucosa y los aminoácidos. En la segunda porción, fíjense que tenemos básicamente es el intercambiador sodio-hidrogeniones, que de alguna manera va a favorecer que se reabsorba el sodio, pero a expensas de la secreción de hidrogeniones hacia la luz tubular para que estos
puedan ser eliminados a través de la orina. Y también es un contratransporte que va a estar favorecido entonces con la presencia de las bombas sodio-potasio ATPasa vasolaterales. Algo interesante que vamos a ver en la literatura es esta gráfica que nos habla acerca de cómo es el comportamiento de la carga de glucosa filtrada, qué ocurre con su reabsorción y qué ocurre con la excreción, dependiendo de las concentraciones plasmáticas de la misma. Fíjense que en condiciones normales, ¿ok? En condiciones normales donde podemos tener una glicemia entre 100 y 110 miligramos por decilitro, la filtración de esta glucosa y su reabsorción prácticamente va a ser eh, completa, ¿sí? Fíjense que acá, con esta concentración, el porcentaje de excreción es muy poco, porque recordemos que como veíamos, la glucosa se reabsorbe casi completamente al final del túbulo proximal. Pero, ¿qué ocurre cuando, digamos que esta concentración plasmática pasa de 100 a 200? Fíjense ustedes que vamos a tener que efectivamente se va a ofertar más glucosa, se va a filtrar más glucosa, pero va a llegar un punto en donde en la medida en que esta glucosa aumenta, ya la capacidad de reabsorberse de esta se satura. Es decir, esos cotransportadores se saturan, se llega a un transporte máximo tubular y la reabsorción a nivel del túbulo proximal se aplana. Es decir, independientemente que la concentración plasmática de glucosa siga aumentando, ya el túbulo proximal no la va a poder reabsorber. Y entonces, al no reabsorberla, por saturación de los cotransportadores, ¿qué queda? Que ella comience a excretarse y a filtrarse en gran volumen. En la medida en que la glucosa no se reabsorbe, sino que se mantiene en la luz del túbulo, obviamente va a ejercer un efecto osmótico sobre el agua que va a favorecer que aumente el volumen de orina, y esta sería la explicación de por qué los pacientes con diabetes que manejan elevadas concentraciones de glicemia en sangre, al superar ese umbral de reabsorción que suele estar entre 160 a 180 miligramos por decilitro, deja de reabsorberse y entonces la curva de excreción se incrementa de manera sostenida y permanente. Hacemos hincapié en la glucosa porque actualmente una de las principales familias que se están utilizando ahorita en el manejo de la diabetes mellitus son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. En el caso particular de estos cotransportadores, recordemos que tenemos los SGLT1 a nivel intestinal predominantemente. A nivel del túbulo contorneado proximal vamos a tener predominantemente los SGLT2 y en un porcentaje del 10% aproximadamente los SGLT1. Por lo tanto, estos cotransportadores son la diana de estos medicamentos, de manera tal que si nosotros podemos, en este caso, bloquear el cotransporte, ¿qué es lo que voy a impedir? La reabsorción de glucosa. Y si no se logra reabsorber la glucosa hacia los capilares glomerulares, ella va a quedar en la luz del túbulo, reduciendo entonces la absorción de la misma y en consecuencia aumentando su eliminación a través de la orina. ¿Ok? Entonces fíjense que eliminamos el cotransporte y esto va a traer como consecuencia que aumente el aporte de la glucosa al túbulo para que ella finalmente se termine excretando o eliminando. Siguiendo con el túbulo proximal, haciendo más hincapié acerca de lo que es la segunda porción, recordemos que decíamos que en el túbulo proximal se daba la reabsorción del 80% del bicarbonato. ¿Cómo se produce esto? Bueno, aquí lo podemos ver. Fíjense que habíamos dicho que en la segunda porción del túbulo proximal iban a estar los intercambiadores sodio-hidrogenión, es decir, que se absorbían sodio
y que excretaban hidrogeniones. El bicarbonato que se filtra, que viene, ¿verdad? Por la luz, se une o se va a unir con estos hidrogeniones que se están secretando hacia la luz y va a formar el ácido carbónico. Ese ácido carbónico, en presencia de la anhidrasa carbónica, forma agua y CO2 que, por difusión simple, se incorporan a la luz del túbulo proximal. Acá se vuelven a unir en presencia de anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico que posteriormente se va a desdoblar en bicarbonato. Un bicarbonato que se va a reabsorber hacia la sangre, ¿ok? Para ser utilizado como amortiguador o buffer en los trastornos de desequilibrio ácido-base, y un hidrogenión que se va a volver a secretar hacia la luz tubular para que se repita el ciclo y de esta manera reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato posible. El segundo segmento a considerar es el asa de Henle. El asa de Henle es particularmente importante porque de ella depende la creación del gradiente hipertónico medular por el mecanismo contracorriente junto a los vasos rectos, ¿ok? El cual explicaremos más adelante. Características particulares del asa de Henle, que va a tener un asa descendente delgada que vamos a conocer como segmento concentrador, en donde la osmolaridad del líquido tubular puede llegar a ser de 1200 miliosmoles. Esta particularidad se debe a que este segmento del asa es permeable al agua e impermeable a los solutos. Entonces, el agua que está dentro del túbulo es digamos, absorbida por los capilares peritubulares de manera tal que los solutos se quedan confinados en la luz del asa descendente delgada y por eso la osmolaridad de este segmento se incrementa de manera considerable. Siguiendo o continuando con el recorrido, pasamos del asa descendente delgada al asa ascendente gruesa. El asa ascendente gruesa nosotros la vamos a conocer como segmento diluyente y fíjese cómo cae de manera dramática la osmolaridad. ¿A qué se debe esto? A que las condiciones del juego cambian. Si en el asa descendente delgada esta era permeable al agua e impermeable a los solutos, nos vamos a encontrar que ahora en el asa ascendente gruesa va a ser impermeable al agua y muy permeable a los solutos, de manera tal que el agua se va a quedar incorporada en el interior de la luz del túbulo y los solutos van, en este caso, a ser reabsorbidos hacia el intersticio y hacia los capilares peritubulares o vasas rectas gracias a la presencia del cotransportador sodio-potasio 2-cloro luminal, que es el que se describe a continuación. Es importante recalcar que este cotransportador es la diana de los diuréticos de asa, como la furosemida y la bumetamida. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos cotransportadores son bloqueados, en este caso los solutos no pueden salir del asa, de la luz del asa, se mantienen dentro de ella y entonces arrastran agua hacia su interior, aumentando el volumen de la orina. Otro antiporte que participa en el asa de Henle es el contratransporte o antiporte sodio-hidrogenión, que se encarga de absorber del 20 al 25% del sodio. Entonces, viendo en detalle el asa de Henle, aquí vemos el comportamiento de su asa delgada descendente, que dijimos que era permeable al agua e impermeable a los solutos. Y como era muy permeable al agua, entonces toda esta agua iba a ser absorbida por los capilares peritubulares a su salida de la luz tubular, quedando entonces los solutos concentrados o acumulados en su interior y que por eso la osmolaridad aumentaba de 300 a 1200, dándole el nombre de porción concentradora del asa de Henle. Y seguidamente tenemos entonces la porción ascendente y gruesa del asa de Henle, que tiene un comportamiento diferente. Aquí ella va a ser muy permeable a los solutos e impermeable al agua. Y al ser permeable a los solutos, entonces favorece su salida a través del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que es el que vemos acá. Entonces, de la luz, estos solutos van a pasar a través de las células tubulares hacia el intersticio y en el intersticio
van a ser captados por las vasas rectas o los capilares peritubulares. Este cotransportador de manera particular es la diana, como les mencionaba, para la acción de los diuréticos de asa. Otro intercambiador o contratransporte que podemos evaluar a nivel de esta porción gruesa es el de sodio hidrogenio. Fíjense que seguimos teniendo el apoyo de las bombas sodio, potasio, ATPasa vasolaterales para mantener el gradiente de sodio a nivel de las células tubulares. Bien, el mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente es un mecanismo muy importante porque es el que nos permite explicar por qué la nefrona es capaz de concentrar o diluir las orinas que produce. Entonces, se llama mecanismo contracorriente porque él va a estar conformado por la porción descendente y ascendente tubular del asa de Helen en compañía de las vasas rectas que lo van a acompañar en su recorrido. ¿Y de qué manera? ¿Por qué se dice contracorriente? Porque la dirección del fluido tubular va en contra de la dirección de la sangre en los capilares peritubulares o las vasas rectas que lo acompañan. ¿Esto qué favorece? Como recordarán, nosotros habíamos dicho que la porción descendente delgada del asa de Henle era muy permeable al agua e impermeable a los solutos. Esto que va a traer como consecuencia que el agua salga del interior de la luz tubular, pero esa agua no va a diluir el intersticio, sino que en lugar de quedarse en el intersticio, va a ser absorbida por el sistema de las vasas rectas, las cuales tienen digamos, un fluido tubular hipertónico, que ya veremos por qué va a estar favorecido. Lo cierto del caso es que al salir el agua, el interior del túbulo se queda concentrado, ¿ok? Esta agua pasa a las vasas rectas, pero en su ascenso hacia la porción gruesa cambian las condiciones. Entonces, esta porción gruesa se vuelve muy permeable a los solutos e impermeable al agua. Al hacerse muy permeable a los solutos y en presencia de los cotransportadores sodio, potasio, 2-cloro, esto va a traer como consecuencia que toda esta carga de solutos salga de la luz tubular y se quede solamente el agua. Entonces, al quedarse solamente el agua, se diluye grandemente el fluido tubular, ya que todos estos solutos salieron de la luz tubular hacia el intersticio, pero no se quedan en el intersticio, sino que son absorbidos por la circulación de las vasas rectas, de manera tal que al, a través de este mecanismo, los solutos eh, colaboran con la hipertonicidad de la médula y al mismo tiempo aumentan la osmolaridad de la sangre que va por las vasas rectas para que ellas puedan seguir por efectos móticos reabsorbiendo el agua que les va entregando en cada ciclo la porción descendente del asa de Henle y de esta manera se mantenga la hipertonía medular. Otro elemento que contribuye también con la hipertonicidad de la médula renal es el aporte que hace la urea, que se reabsorbe del túbulo colector, como veremos más adelante. Ella se reabsorbe y también contribuye con esa hiperosmolaridad que vamos a tener de la médula renal. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis del paso a paso de cómo se produce el mecanismo de contracorriente. Entonces recordemos que en el paso 1 vamos a tener que el mecanismo contracorriente o esa hipertonicidad de la médula comienza cuando se inicia la reabsorción del sodio y el potasio y el cloro por el cotransporte en la porción gruesa del asa de Henle. Este es el fenómeno que inicia el gradiente, ¿ok? Luego, la impermeabilidad al agua en la porción gruesa ascendente del asa de Henle
En tercer lugar, la participación de las basas rectas para el mantenimiento del gradiente hipertónico del intersticio medular por el mecanismo multiplicador. Y en cuarto lugar, el aporte de la urea al intersticio desde el túbulo corrector. La importancia de este mecanismo contracorriente radica en regular la osmolaridad plasmática a través de la formación de orinas hipertónicas o hipotónicas bajo los efectos de la antidiurética y la aldosterona. Es decir, que bajo efectos de la hormona antidiurética, esta reabsorción o este cotransporte se exacerba. Y si inhibimos la antidiurética, entonces ese mecanismo se bloquea o se disminuye. Pasando al túbulo distal, recordemos, como habíamos dicho en la primera clase, que la primera porción del túbulo distal conforman lo que es el complejo yuxtaglomerular. A este nivel vamos a tener también un cotransporte sodio-cloro, en donde básicamente se reconocen canales de sodio epiteliales, también conocidos como ENA. Estos canales de sodio epiteliales van a favorecer la reabsorción de sodio y de cloro a este nivel y se consideran la diana de los diuréticos tiacídicos. Esto en relación a la primera porción del túbulo distal. En la segunda porción vamos a tener canales de sodio y de potasio que van a actuar bajo los efectos de la aldosterona, favoreciendo la reabsorción del sodio y por otra parte la secreción del potasio a nivel de la luz tubular. Estos canales van a reabsorber con avidez sodio y agua, secretando potasio a la luz tubular y aumentando el antiporte sodio-hidrogeniones. Los principales estímulos de la aldosterona, una vez que afecta estos intercambios, es que disminuyen, en este caso, para que se secrete la aldosterona, los principales estímulos que vamos a tener es que haya una disminución del volumen plasmático y que haya hipercalemia. A este nivel también vamos a tener reabsorción del 3 al 7% del calcio, del bicarbonato, del fósforo y del magnesio que se filtra. Aquí tenemos entonces el túbulo distal, donde básicamente vamos a tener los canales epiteliales de sodio o ENA que van a favorecer la reabsorción del sodio en cotransporte con el cloro y que se consideran la diana de los diuréticos tiacídicos. Finalmente, el túbulo colector es importante mencionar que comparte muchas características o transportes similares a los que se producen en el túbulo distal, entre ellos la presencia de los canales epiteliales de sodio y de potasio luminales que van a ser potenciados por la acción de la aldosterona. Recuerden que a este nivel, como dijimos en el túbulo distal, lo importante con estos canales epiteliales es que reabsorben sodio y secretan potasio. Por lo tanto, al secretar el potasio, si nosotros inhibimos la aldosterona, estaremos inhibiendo la secreción de potasio y esto es un mecanismo o una diana para los diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida, la espirinololactona, la eplerenona, entre otros. Algo bien interesante en el túbulo colector es que vamos a tener la presencia de los llamados canales de agua o acuoporinas, específicamente la subfamilia de las acuoporinas 2. Recordemos que acuoporinas tenemos también a nivel del sistema digestivo y en otros órganos. Lo cierto es que en la parte renal vamos a tener las acuoporinas 2, ellas van a estar ubicadas en la membrana apical a partir de vesículas de almacenamiento que van a ser estimuladas por exocitosis en presencia de hormona antidiurética o vasopresina. A nivel del túbulo colector también vamos a tener transportadores de membrana para la urea que van a favorecer su reabsorción hacia el intersticio, por eso es que se dicen que la urea colabora con la hipertonicidad de la médula renal a través de este proceso. También vamos a tener secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato, principalmente por las células intercalares alfa, en condiciones de acidosis, y otra función que se le atribuye al túbulo colector es
El efecto contrario, la reabsorción de hidrogeniones y secreción de bicarbonato por células intercalares beta, pero cuando hay una condición de alcalosis. De todas maneras, estas dos condiciones las vamos a ver o la vamos a retomar cuando veamos el tema de ácido base. Entonces aquí tenemos las principales funciones del túbulo colector, como es la reabsorción de sodio, la reabsorción de agua en presencia de antidiurética, la reabsorción de urea, de bicarbonato y la excreción de hidrogeniones por las células intercalares. Acá podemos evidenciar cómo se da el proceso o la estimulación de la vasopresina sobre el sistema de las acuoporinas. Fíjense que una vez que por aumento de la osmolaridad, la vasopresina es liberada a la sangre y a través de las vasas rectas, esta vasopresina o hormona antidiurética va a llegar a receptores que se encuentran en las células principales del túbulo colector. Una vez que se produce la unión de la antidiurética o vasopresina con ese receptor, por un mecanismo de segundo mensajero mediado por la ciclasa, entonces el aumento en las concentraciones de AMP cíclico va a hacer que las vesículas de las acuoporinas que se encontraban almacenadas en las células migren por mecanismos de exocitosis y se expongan hacia la luz del túbulo colector para favorecer a través de esos conductos la entrada de agua hacia las vasas rectas, mediadas por acuoporinas 3. Aquí tenemos las acuoporinas 2 en el lumen y las acuoporinas 3 hacia las vasas rectas para favorecer la reabsorción de agua. Recordemos que los estímulos en la liberación de vasopresina son el aumento de la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen sanguíneo o la disminución de la presión arterial. Y la absorción de agua a nivel de la luz tubular por excelencia va a estar a cargo de las acuoporinas tipo 2. Con esto entonces culminamos ese recorrido importante acerca del sistema tubular, las funciones que le confieren a la nefrona y la importancia que ellos cumplen en lo que es la homeostasis y el funcionamiento de nuestro organismo. Gracias por su atención.